No soy enemigo de los tratados internacionales, sino soy enemigo de las declaraciones de derechos y por tanto me gusta leer la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño, me gusta leer el principio de interés superior del niño y podríamos profundizar. He escrito en un libro sobre todos estos tratados internacionales relacionados con el niño y podríamos hablar horas de ellos. Me parece que son tratados que hay que estudiarlos, pero mi enemistad con los tratados relacionados a los niños es que no dejo de entender que los niños son humanos. Y cuando hablo de Convención de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera, 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 ahí están los niños. Y muchas veces lo que hemos hecho es hacer nuevas declaraciones para niños y nuevas convenciones para niños para decir exactamente lo mismo. Esto sin que tenga la capacidad de entender la diferencia que hay entre un adulto y un niño. Cuidado, entiendo perfectamente esas circunstancias. Pero me interesa hablar de las reglas de Riyad, porque las reglas de Riyad, que son las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil de 1990, va a hacer referencia a un tema ya específico. No a los derechos globales y generales de los niños y de las niñas, que aclaro, me preocupa, ¿no? Porque a veces es un gasto internacional de miles de expertos para decir lo mismo que hay que decir de las personas. En cambio, me gusta mucho el tema de la prevención de la delincuencia juvenil. Y me gusta ¿por qué? Porque considero que especialidad, estoy hablando para especialistas, considero que todos los niños sometidos a proceso deben someterse al proceso de libertad. Dos, no creo en la privación de libertad de un niño en desarrollo y por tanto considero que los niños, aun cuando fueran condenados, después de ser sometidos a un proceso que además me gusta mucho la pedagogía del proceso, me gusta mucho la pedagogía del juicio, me gusta mucho la pedagogía de las etapas del proceso, por eso soy contrario al procedimiento abreviado, cosa que también he escrito en contra del procedimiento abreviado para México. Me gusta mucho esto, pero me parece que es muy importante que ante el niño que comete un delito, me parece importante la oportunidad. Lo he repetido muchas veces, como lo dicen los psicólogos. Tenemos la oportunidad que fue detenido, tenemos la oportunidad de que lo agarramos en un delito, tenemos la oportunidad de que fue denunciado. Y como se encuentra en desarrollo, tenemos la oportunidad de influir en ese desarrollo. Entiéndanme la palabra influir. Por eso, el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, Habana, 1990, dio lugar a dos importantes resoluciones relacionadas con el fenómeno de la delincuencia juvenil. Las directrices para la prevención de la delincuencia juvenil, las reglas para la protección de menores privados de libertad. Ambas resoluciones completan las reglas mínimas uniformes para la administración de la justicia de menores, adoptada anteriormente en 1985. Una preocupación internacional, hay una serie de preocupaciones internacionales sobre el tema, y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, directrices de Riyad, presentan asimismo cierto interés debido a muchas más razones. En ellas se pone de manifiesto un enfoque bastante proactivo y positivo de la prevención. Sin duda es esa la razón de su gran exhaustividad. Manifiesta una creciente conciencia de que los niños son seres humanos de pleno derecho.
un punto de vista que dista mucho de ser dominante en los países de cultura occidental, pero es que es bastante obvio en otras normativas recientes, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. ¿Qué significan estas normas genéricas o estas ideas genéricas? Que si el niño está en desarrollo, sigamos socapa del delito en ese desarrollo. ¿Por qué? Porque aprovechémonos de la oportunidad para poder desarrollar lo que yo llamo, y me parece que es un criterio de especialidad, el desarrollo de habilidades en libertad. Si hay una educación, una mala educación, una mala alimentación, un mal barrio, una mala casa, una mala familia, entonces ahorita que se acusa de que ha cometido un delito, es la oportunidad de cambiar las formas, de prevenir los modos, de construir un proyecto de vida, desarrollo de habilidades en libertad, lo que me permite a mí las reglas de RIA en la prevención del delito. Y termino. ¿Y por qué prevención del delito si ya cometió un delito? Porque los niños no cometen delitos, solo los adultos. Y estas situaciones en las que el chico se enfrenta al derecho penal son llamadas de atención valiosas para un padre de familia, para un juez experto, para un fiscal lógico, para un defensor crítico, qué cosas podemos hacer con él. Y si nosotros logramos detectar del delito las habilidades, es muy posible que entonces detectemos las líneas de su desarrollo. Vean la diferencia que estoy plantando, que estoy tratando de plantear a la hora de comprender el tema de la delincuencia juvenil. Vean la diferencia. No estoy tratando de justificar, sino por el contrario, estoy tratando de que el juez pruebe y condene, pero déjame producir un proyecto. Muchas gracias.